¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Arte, Vida y Pendejadas. Hoy tenemos un súper tema. La herejía que cometió Miguel Ángel contra la iglesia y que nunca se dieron cuenta. Bueno, hoy estoy con mis amigos Dávalos, Matilda, la muerta, que se llamar en redes y en su vida, y Mau, que ya lo conocen. Va a estar bien bueno el capítulo, no se lo pierdan. Fight. Pues bueno, hoy estamos bien contentos de presentar este súper tema porque tiene mucha controversia. La verdad es que esta obra tan icónica de Miguel Ángel, llamada La Piedad, así trae todo para que se arranquen los pelos. Es cierto. Sin agraviar, sin agraviar. No, la verdad es que trae mucha controversia porque pues, es un personaje que todo el mundo reconoce, Miguel Ángel de Buonarroti. Había dicho de Caravaggio, ¿verdad? ¿Algo así? No, todo bien. Hace rato. Todo bien, ¿lo imaginas? No, de Buonarroti. Y bueno, vamos a ver un poquito qué onda con su vida. Y pues bueno, hoy estoy con Dávalos, con Matilda y con el buen Mau, que ya lo conoce. Pues bueno, todos son muy oscuros, como pueden ver. Pero hoy el tema está bien interesante. La obra que vamos a poner aquí, más o menos, que se llama La Piedad, es una escultura que hizo Miguel Ángel a los 24 años, ¿eh? O sea, estaba bien chavito y ya era una super pieza. Él salió bueno, llegó a Roma porque estaba en una batalla ahí en Francia, me parece, y llega a Roma, entonces ahí es cuando le hacen el encargo papal. Pero, bueno, les platico un poquito que él nació el 6 de marzo de 1475 y pues, bueno, nació en Capriz, en una villa toscana. Su madre se murió a los 6 años, igual que el capítulo pasado. ¿Tuberculosis? ¿Qué denso? No. ¿Quién sabe qué se murió? Nadie dice. Ajá. Pero, pues, venía de una buena familia. O sea, en la comunidad, él era como de una familia que ubicaban porque tenían como buena lana, pero ya no les iba tan bien. Uh-huh. Pero sí se andaban como, o sea, se codeaban con gente, digamos, de abolengo, ¿no? Justamente por eso, cuando tiene como unos 13 años, él iba mucho a los jardines de los Medici. Que no se han escuchado hablar como de ellos. Sí. Eran así, los grandes mecenas eran los de varo así impresionante. Y tenían mucho poder. Entonces, a los 13 años, va a uno de los jardines y le pide un albañil que estaba trabajando ahí, un cincel y un mazo, y empieza a pegarle a un mármol, ¿no? Y entonces el Magnífico, que era uno de los Medici, así le llamaban, era Alejandro, no me acuerdo cuál era el apellido. Tan difíciles los nombres. De Medici. Sí. No era tan difícil. No tan difícil. Le llamaban el Magnífico. Y entonces lo ve, y como a los pocos días, ve que ya tiene como un busto terminado, una cara ya bien hecha de un fauno. Ajá. Entonces él se impresiona y dice, órale, y va y le llama y le dice, esa boca es demasiado perfecta, ¿no? Y se va, y lo adoptan. Entonces él crece con los Medici, que sí, ya era dinero así por todos lados, y gracias a eso empieza a ser como pues muy culto en diferentes cosas que no para todos era como esa educación, ¿no? Entonces empezó a conocer como de filósofos, se codeaban con políticos muy importantes, y pues de repente con eso empezó a pues, adquirir como estas ondas un poco paganas que los Medici también tenían, porque ellos eran muy cultos y buscaban mucho personas como interesantes o que supieran, desde los babilonios, los egipcios, los griegos, todas esas culturas que ya no eran como tan bien aceptadas por la Iglesia Católica y que muchas cosas eran pues, paganismo, o sea, ellos todavía tenían acceso a eso. Y ahí es cuando aprende como de un montón de cosas, y es cuando viene lo bueno. O sea, de entrada ya estaba empapado del paganismo de muchas culturas. Sí. De hecho, este fauno que mencionas en realidad era el dios Baco, entonces, que es un dios un dios romano, griego romano, ya sí. mucho más pues anterior a todo esto, y como dices, los Medici ya estaban en un punto donde les gustaba coleccionar ese tipo de representaciones. Entonces Sí. ese fue, creo que, su primer gran obra, porque según yo, si no estoy tan mal, era Baco ebrio, porque Sí. él era como representación de la bebida y la fiesta, Sí, ¿no? sí. Sobre todo en las culturas paganas.
Como Entonces... Dionisio, ¿no? De hecho, se ve su carita así como. Ah, de hecho sí, es Dioniso, es lo mismo. Baco y Es Dioniso. el símil de... Ajá, sí, sí. Pues sí, yo no sabía eso, o sea, solo había como visto que era un fauno. Ujú. Entonces, pues ya lo reclutan y se queda con ellos, pero tiempo después, o sea, no estaba tan grande, tenía como 17, 18 años, y se muere el Magnífico, y él pues se queda un poco, o sea, sí con la familia, pero ya no se siente como, pues, tan incluido. Entonces se va, y justamente pues va como a ir en varios países, y llega a Roma, y entonces le encargan a los 24 años la piedad. Que, bueno, van a ver ustedes que la piedad de Cristo es pues la escena en donde es el descendimiento de la cruz de Jesús, en donde ya están como pues, bajando a Cristo después de que lo crucificaron y lo recibe María, ¿no? Que recibe a su hijo. Y esa escena, porque hay muchos cuadros y hay muchas versiones, pero esa escena es la que representa Miguel Ángel en esta escultura. Y está bien interesante porque esa escultura termina siendo, digamos, ya estas a la actualidad, una de las obras más representativas pues, de toda la iconografía pues, católica, ¿no? De la Iglesia Católica. Es como así la mera pieza del catolicismo. Y sí, se buscó en ese entonces que fuera la obra más impresionante y la más bonita que se había podido esculpir, y pues nada más Miguel Ángel llegaba como ese nivel. Pero hay algo bien interesante con esta pieza, porque de repente tienen como, pues es una mujer, digamos, que está así abrazando a Cristo y lo recibe así con la mano en la cabeza. Había mucho simbolismo en muchas cosas de la pintura y de las artes, ¿no? Entonces, pues siempre se creyó que era la Virgen María, junto con Jesús, ¿no? Pero había un dato muy importante o muy interesante, porque todo el mundo se preguntaba por qué la Virgen María era tan joven. O sea, si ustedes ven ahorita la imagen de la obra, la mujer tiene una cara muy bonita y es pues, de una chavita, a lo mejor como de unos 20, 25 años. De hecho, ambas expresiones, o sea, tanto de Jesús como de la Virgen María en la obra, no son, ambos están como con mucho temple, están tranquilos, no es de dolor, no es de sufrimiento, y algo que creo que es importante mencionar es que esta escena en donde María está llorándole al cuerpo de su difunto crucificado hijo, nunca pasó en la Biblia, o sea, no está en los evangelios. No, así como la representan en todas las representaciones en pinturas, posteriormente esculturas, fue algo que nunca hubo esa escena. Es algo ya más romántico que se elaboró después, pero no existe. Sí, porque a lo mejor le entregaron el cuerpo después, no lo pudo haber recibido así. Sí, exactamente, o sea, no tiene como, o sea, simplemente no hubo lugar para que eso sucediera, pero pues es como solo una imagen bonita y como muy maternal que surgió en las artes después. Y pues como todas las obras de arte en ese entonces eran pues para educar a la población, o sea, los que no podían leer ni escribir, no sabían latín ni nada, era para educarlos a ellos, porque además desde hace, mucho tiempo se dieron las misas en latín, o sea, la gente del pueblo no entendía nada, solo los de ahí. Sí. Y curiosamente esa escultura también fue una encomienda de este hombre francés cuyo nombre no recuerdo, pero era para su tumba y era para la Basílica de San Pedro original. Ahora está en la Basílica de San Pedro en Roma, la muy famosa, que es enorme, pero antes de pasar a esa era como la original, que era más pequeña y tenía otra planificación muy diferente. Pero a mí me llama mucho la atención de que originalmente era para, imagínate, era un hombre que se la encomendó para su propia tumba, o sea, era como el día que yo me muera quiero tener eso encima de mí, y está, no sé, me da como, me parece que está interesante eso, que era como para algo más funerario, y ahora lo vemos desde un punto bien distinto. Pues es que se le fue una obra tan pro, que la verdad ya donde la pongas va a ser como un icono que se va a comer, y se va a devorar el tema a cualquier cosa sobre la que esté. Pero esta escena, si no existía, o sea, fue la primera vez que se hizo esta escena, ¿no? Con esta escultura. No, ya se había representado en muchas ocasiones antes el descendimiento de Cristo. ¿Pero es similar o era similar? O sea, es la escena, digamos, en la que van bajando los romanos, van bajando el cuerpo ya de Cristo, ya desfallecido, y lo va recibiendo María. la Virgen. Okay.
porque pensaba como de pudo ser idea de esta güey. persona, ¿no? Ujú. Sí, no. O sea, de cero, pues. Ujú. Lo que sí es que la misma piedad de Miguel Ángel sí inspiró y hasta como anatómicamente a muchas pinturas posteriormente que querían interpretar como la misma escena de la piedad. De hecho, hay un pintor en particular, que ahora no recuerdo, pero él se basó, o sea, su versión de la piedad en pintura está basado anatómicamente, es prácticamente igual y la misma pose y todo que usó Miguel Ángel en la piedad. Entonces es como una réplica, pero en pintura, y ya de ahí... Es que hay mucho simbolismo, también ocupaban los Sí. triángulos, los cuadrados para representar De ciertas hecho, se cosas, supone que pues, está hecho de una forma en pirámide. Ajá. Sí. Y pues bueno, ese es como el tipo de como simbolismo que utilizan en las esculturas como para que tenga... Es como lo que llegamos a hablar de la perspectiva, ¿no? De tú como Sí, la persona, proporción también. las proporciones que utilizaba Miguel Ángel en sus pinturas, siempre dependiendo de cuál es como... Del observador, ¿no? Del observador, ¿no? Ujú. Y del tamaño de la escultura, de dónde está colocado la pintura, como lo que decíamos de la bóveda en donde está la capilla, bueno, la capilla Sí, sí, Sixtina, que es una bóveda, entonces él tenía que pensar en como Sí, hacer una como persona... ilusiones ópticas. para que Ajá, no se porque tú perdiera lo vas a ver tanto. desde abajo, ¿no? Y encima como que el techo pues está en forma de bóveda, entonces tú tienes que pensar en todas esas características para que haya cierta desproporción, para que el que lo esté viendo pueda verlo con Una proporción. Sí, Ajá. sí. Pues eran muchas técnicas que se ocupaban justamente para eso. También había algo que llamaban trampantojo, que era como que pintaban otras cosas para que hiciera la ilusión de que era un volumen o algo así. Ujú, ok. Pero lo interesantísimo de esta obra no es lo que se sabe, porque hoy les vamos a contar así lo que no se sabe de esa obra. Chan, chan, chan. Porque yo la he visto así, o sea, mi abuelita tenía una así chiquita, en casa de otras personas la he visto, y pues yo creo que nadie, Sabe que no. casi nadie, entiende como la referencia que tenía o el contexto que tuvo esa obra. Cuando le preguntan a Miguel Ángel por qué estaba tan chavita la representación de María, o sea, María debería haber tenido como unos 50 años, pensando en que Cristo tendría 33, Ujú. y ella se hubiera embarazado así por chavita, 20, como a los 18. 15, 20 Ah. años. Ujú. Ya más chiquita, pues hubiera sido Estaba extraño. encajoso, güey, ¿no? Ni José fue, güey, además. El Espíritu Santo, güey. Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo no importa la edad. Respete. Sí. Pero bueno, además los judíos tienden mucho a eso, o sea, Mm. a reproducirse lo más chavitos que puedan. Ah, ok. Sí, porque también ahorita, y eso lo vamos a ver como un poquito más adelante, sí, no, los judíos el sexo lo ven como una onda muy positiva, o sea, muy, muy espiritual. Y a diferencia como el católico, que preserva la virginidad hasta lo más que puede. Ok. Sí, lo inclina más al pecado, ¿no? Un poco. Pues sí. Se supone que tú nada más puedes tener relaciones si es para procrear. Y punto final y ya, y no pasa de ahí. Sí. El placer no existía. Es que el placer está mal. ¿Por qué? O sea, los placeres de la vida era como esa parte de lo que decíamos, esa parte pecadora del ser humano que está dentro de los instintos naturales de uno y demás, pero digamos que para las religiones eso tiene que estar en negación Ujú. permanente. Ok. Y eso está mal. Y tú no tienes que tener relaciones por el placer, sino porque estás haciendo Sí, tu porque es deber tu de medio Quieres para tener procrear. hijos. Ajá, Dejar exacto. descendencia ya. Ni siquiera por placer ni nada, es porque es tu deber. Sí. Por urgencia. Qué triste. Pues sí, qué triste. Qué bueno que estamos en mejores épocas. Bueno. Los romanos, nah. Ya estábamos. Hasta que se la pasaban bomba. Pero bueno, no es el tema del día de hoy. Lo estamos discutiendo. Ajá. La idea fundamental y lo importante es que por qué esta mujer estaba tan joven. Ujú. Entonces le preguntan a Miguel Ángel, oye, ¿qué onda con esta mujer, no? Y dice, es que la Virgen tiene una... O sea, es tan pura que su belleza traslada los tiempos, ¿no? O sea, rompe los tiempos. No tienen que ver con una vejez de ella. O sea, era come años. Pues, De las que están así como. O sea, Sí, come- ¿no? Pero se refería a que la representó Sí. de esa manera o que se veía así. No, que la representó joven como para darle esta idea de divinidad, Ujú. que no pasa el tiempo por ella. Sí. ¿no? Ok. Pero pues ya después como que hubo muchas investigaciones y desde siempre hubo como mucha teoría de que pues Miguel Ángel era pagano y que de repente había cosas ocultas dentro de muchas de sus obras. Había. Que justamente, pues obviamente, todas tenían relación con religión, prácticamente.
porque todavía no se daba como tanto la onda de los encargos, etcétera, se trabajaba mucho para la iglesia. Pero, entonces, ahí por 2003 encuentran una escultura que se parece mucho a la Piedad. Entonces la empiezan a revisar, total que llegan a las manos adecuadas después de pasar por varios lados, y alguien se decide como a empezarla a limpiar y ya empezar a como a investigar a profundidad, así con laboratorio y todo, de qué época es y todo. Entonces hay una arcilla que, si no recuerdo el nombre, es no recuerdo el nombre, Andamos bien pero mal de memoria. es una arcilla que la hacen con mucho más cal y con más sílice y calcio. Entonces tenía un contenido de esos ingredientes y que no era lo común en esa época. Y lo ocupaba mucho Miguel Ángel porque o sea, cuando se horneaba o se preparaba bien, parecía más blanco, entonces tenía como una idea más del mármol. A diferencia de las otras que eran como mucho más rojizas y era como lo que ocupaba. O sea, como su borrador. Sí, ¿no? sí. Justamente, o sea, siempre como que tienes que entregar bocetos para una escultura. Entonces presentas como una escultura chiquita, que es una idea general de lo que va a suceder, lo presentas y te dicen, no, pues pasa bien, ¿no? Entonces esta escultura que encuentran, ven que tiene todo, o sea, tiene la misma composición que las masillas que tenían los bocetos de Miguel Ángel, corresponde al tiempo, a la época, y corresponde justamente al patrón que siguió Miguel Ángel, ¿no? Okay. O sea, después del boceto. Está interesante porque encuentran que hay una parte que está rota, ¿no? O sea, hay un tercer personaje en la escena, ¿no? Entonces, este personaje es un bebé, bueno, es un niño chiquito, pero, o sea, era muy, muy común también que se representara el ascendimiento de Cristo, o sea, cuando ya sube por querubines y que lo va cargando, así, ¿no? Era como común en varias pinturas y varias esculturas, supongo. Pero en este caso hay un detalle del angelito que cambia todo el contexto porque trae una bandita. Una correa, digamos, que es de las jilbas, se llama, donde guardan para las flechas. Los arcángeles. Trae una de esas. Entonces, un arcángel no debería tener una. Pero, como siempre estaban ahí un poco mezcladas como pues las ideas de los griegos, romanos, etc. Es que yo creo que en el renacentismo, todo esto que mencionas del paganismo, yo creo que es muy importante dentro del renacentismo en general, porque creo que hasta viene con el nombre de renacentismo, que es tomar ideas del pasado, y hasta, más que del pasado, creo que en el renacentismo fue cuando más interpretaron como que escenas mitológicas y de las tragedias y las comedias en pinturas, retomaron completamente el tipo de escultura que hacían los griegos, o sea, es totalmente su inspiración, que antes, durante la Edad Media y la Edad Oscura, era totalmente impensable, porque eso sí, te llevaba a la hoguera directamente, y ahora fue como de, bueno, esto en las artes puede ser muy revolucionario, y es por eso que adoptaron todas estas imágenes paganas, y pues, luego ya... Mucha iconografía también. Totalmente, la iconografía fue súper importante en ese momento. Pues justo por eso se descubre así como el chismecito, así como lo importante. Porque si es que no era un querubín, entonces era la representación de Cupido. Y Cupido es la representación del amor carnal y como pues del amor en general, ¿no? Pero del amor de pareja. Y no era mamá e hijo. Exactamente. Y además, también, por ejemplo, era como... En las otras culturas era la representación de Eros, que pues de Eros viene la palabra erótica, o sea, sí es un amor carnal, pero además con esta parte como importante del placer sexual de esta onda, o erótica. Entonces dices, ¿cómo está María, su hijo y un Cupido? O sea, no tendría ningún sentido, a menos que esa mujer no fuera María, fuera María Magdalena. Entonces, sí. Estaría representando, o sea, de la historia. O sea, pero imagínense la escena en donde Miguel Ángel crea una obra en donde está siendo completamente hereje y se la vende a la iglesia y le dice, a ver, ponla donde tú quieras. Todo mundo adora la escultura, la ven y pues, se convierte en el ícono de la religión. Cuando él estaba diciendo como... pues no lo opuesto, pero que sí estaba metiendo como todas ideas por debajo, ¿no? Que eran, por ejemplo, que Jesús tuvo descendencia, que tuvo una mujer,
que se casó, o sea, que también, por ejemplo, María Magdalena tiene una parte importante como pareja de Cristo. Que eso rompe así completamente como pues sí, o sea, el dogma de la religión. Eso a la iglesia nunca le gustó y los artistas como bajita la mano de alguna manera lo querían interpretar. Es como la Última Cena, que Da Vinci pone ahí a un ser andrógino que no sabemos si es Sutano de los amigos de Jesus Christ o si es María Magdalena, y lo puso así andrógino y fue como no voy a decir nada, esta es su interpretación. Se retira. Entonces, lentamente. O sea, lo más lógico es que fuera María Magdalena, pero obviamente no lo iba a decir explícitamente. Sí, no. Entonces ahora hasta la fecha no sabemos qué onda con esa persona. No es que dijeras, me voy a controlar. No, o sea, te No, mataban, sí. desaparecían, te hacían, o sea, lo que sea. Pero más allá de que te mataran o algo así, sí brinca como un poco la idea, porque evidentemente eso sería como, pues básicamente que estaba pecando, ¿no? Es herejía. Pero Ajá. depende para qué religión. Porque los judíos ven el sexo como algo positivo, en otras religiones lo ven como algo positivo, pero ¿por qué justamente para la católica es pecado? Pero no estaban en matrimonio. Entonces ya desde ahí... Bueno, no sabe. No sabemos, pero ya desde ahí ya empieza como... Desde ahí empieza a ser pecado de alguna manera. Simplemente la idea está así como... Es peligroso representarlo. Sí, grosera. No, y también la simple idea de que una mujer tuvo partícipe en todo el journey de Jesús y estuvo ahí, o sea, eso también está mal. Y también la iglesia siempre ha sido muy misógina porque les ha convenido y así será siempre. Poquito. Y entonces no les convenía tener a una mujer que haya aportado a todo lo que Jesús hizo en su vida, y entonces pues obviamente no solamente era de que tuviera una pareja o no, sino que no necesitamos mujeres en este escenario. Entonces mejor las disfrazábamos de una u otra manera, o nos hacíamos tontos, o pues... Porque aparte si ya contaste una historia que tiene que ver con solo un hombre en este caso, y o sea de repente dicen, es que también estaba esta otra persona que es una mujer, se le va a ir como la mitad de sus méritos en ese proceso. O que Y simplemente no se va a creer ayudó en tanto. algo, Ajá. ¿sabes? Eso era suficientemente malo, que una mujer participó en las cosas grandes que hizo Jesús. No, o sea, eso no lo necesitamos según la iglesia. Eso es pecado. Sí, No pero son los por lo pecados, menos era el no. círculo cerrado, ¿no? Sí. Eran los apóstoles. Sí. O sea, sí ¿A ti cómo se está... te hace esa idea? ¿Que sí es muy, muy fuerte? Un poco, porque, o sea, según el cristianismo, yo el catolicismo no sé, no me late, pero según el cristianismo, por lo que me brincó, es porque según el cristianismo, pues no puedes... No puede tener algo carnal. No, para tener o sea, Jesús era un hombre, ajá, entonces, él estaba en comunión con Dios. Si tú no estás en comunión con Dios, pues no puedes tener a lo mejor las revelaciones que él tenía, los dones que Dios le concedía, etc. Entonces, si tú me dices esto, yo digo, ok, estaba pecando, ¿no? O sea, suponiendo que eso fuera cierto, ¿no? Lo de María Magdalena, que no sabemos. Sí. Si eso fuera cierto, estaría pecando. Pero si estuviera pecando, Ya no sería... no podría tener como todas esas, según lo que yo pienso, no Sí. podría tener como todas esas virtudes o ventajas que Dios le otorgaba. No estaría en esa comunión con Dios realmente como siempre se ha pintado. Okay. Entonces sí es algo muy fuerte, porque lejos de que si estaba ella o no estaba, si era parte o no, pues ya empieza a brincar como pues entonces sí se puede, no se puede. Todavía no crees la historia. O sea, Ajá. ya estás hablando no de que estaba o no, sino de que la comunión con Dios, ¿cuál era? ¿Qué relación con Dios tenía él? Entonces tú sí eres creyente, ¿no? Más o menos. ¿O eras? No, más bien pues mi familia es muy religiosa y así, pero pues, no, la ¿Te verdad, brinca no. esa idea? Pues O sea, que no hubiera podido ser como... se me hace digamos que bien, porque que alguien haga esto primero es como que está pensando más que los demás. O sea, se aventuró a hacer, aunque fuera porque digamos que era la conexión de la iglesia con el pueblo. Entonces, si él es el intermediario, puede hacer lo que quiera y nadie se va a dar cuenta. A menos que hasta ahorita alguien diga, ya viste que algo está raro aquí. Entonces, se me hace chido que alguien se revele de una manera tan ingeniosa y que ya después digas, no más, este güey, o sea, le valió no tanto. duró poquito el secreto. O sea, No. Y el hacer eso, o sea, para mí está súper varas Ujú. que haya hecho eso. Y también me parece algo muy lógico, Sí. sabiendo que él traía como raíces paganas. No, y aparte se hizo de una fama tan grande
que al final lo que él hiciera todos decían, sí, como tú quieras. A los Y por eso 24 años. aprovechó y, que bueno, terminó varias ya hasta que estaba muy grande, pero la mayoría sí fueron más jóvenes. Pero es lo chido, o sea, nada más que alguien se revele de esa manera, o sea, llegando a un punto tan alto que digas, bueno, ya llegué aquí, ahora voy a tirar a todos los que tengo Es que aquí. ¿cómo atacas al sistema? Si no es desde dentro del sistema, ¿no? Más O sea, en esos tiempos. Y aparte Sí, el sí, sistema sí. lo mantenía. Sí, o sea, Le daba por más eso Él tenías que dinero. estar dependía desde completamente dentro de del la sistema. iglesia, porque él le pagaba para hacer obras y él les daba, o sea, la iglesia lo comisionaba de varias Ujú. maneras. Y, o sea, ¿cuántas obras de Miguel Ángel no fueron hechas para la iglesia, para iglesias, Todas, para sí, lugares para las que tumbas. dependían de la iglesia? O sea, él, Justamente varias ideas, o va dejando como sesgos de ideas, justamente en todas esas, Sí. que son para la iglesia. Y que al final del día termina pareciendo que, pues, que los dominó completamente. O sea, él fue tan listo, fue tan... Que no se dieran cuenta, tan eso es lo más que raro. no lo mataron, simplemente. Pero sí tuvo que quemar al final todas sus cosas para que Sí, no sí, sí. fueran detrás de su familia y eso. Justamente, por ejemplo, esta estatuilla que encuentran, esta arcilla, está rota. O sea, le tuvo que quitar al ángel y nada más se alcanza a ver el cuerpo, y por eso tiene aquí como la rendija, pero le quita las alas y le vuela la cabeza. Y justamente la mujer, María, no tiene una de las manos, la pierde y no se ve qué está haciendo. Pero en la otra mano sí se ve que lo está sosteniendo de la cabeza como de una forma, pues, un tanto así como... Bueno, no así, tan así, pero como no tan de una madre, pues. Sí, no la... Sí, como más de amor. Sí, de amor pareja. carnal, pues, ¿no? Y de hecho muchas otras obras, que por ejemplo, cuando está la creación de Adán y Eva, que son dos obras en donde está Adán, está Eva, y está la manzana y está el árbol, está el hombre, digamos, Adán, está parado así, digamos, viendo un poquito así como a 3/4 hacia Ajá. adelante. Y Eva está abajo, ¿no? Y Eva está abajo, casi a la altura, digamos, de los genitales, pero está volteada hacia el otro lado, ¿no? Pero lo que dicen, si voltea, quedaría a la altura de los genitales y estarías hablando de un tipo de sexo. Pero es un sexo que no lleva a la concepción. O sea, es un sexo pecaminoso, justamente lo que decías, pecaminoso porque no estás procreando. Entonces, ¿para qué tenías sexo? ¿Para entretenerte? Pues será eso. O sea, según entiendo, lo de la manzana o el fruto prohibido es como meramente representación, como muchas cosas en la Biblia. Sí, todo eso. Son parábolas que representan. Entonces, sí, probablemente el pecado original no fue, evidentemente, comerse una fruta. Sí, no, es justamente lo que decía el sexo, digamos. Es que yo realmente creo que la religión en ese entonces estaba tornando a un lado muy, peculiar, porque estaba regresando toda esta idea pagana, todas estas representaciones paganas sobre estos dioses paganos, estas escenas paganas, las tragedias, yo insisto, porque había tantas representaciones visuales de eso, y como que la religión estaba dando un paso un poco más adelante porque se estaba abriendo a otro tipo de... Estaba dándole espacio a las artes para que se desarrollaran a partir de eso, y al mismo tiempo lo estaban usando como para su propio como beneficio. Sí. Pero es que aquí lo interesante es que durante el Renacimiento sí hubo toda esta revolución, pero después de eso todo regresó un poco a como era antes, ¿no? Y fue como, ok, qué bueno que estudiaron todas estas formas de arte y estudiaron las esculturas griegas y avanzaron artísticamente, pero pues ya fue suficiente, vamos a regresar a esto. Vamos a retomar el Y control. realmente si lo pensamos, todas estas representaciones paganas estaban en la casa de los Medici, en la casa de Sultano súper rico y en el palacio de tal. Pero dentro de las iglesias, de las basílicas, todo era completamente religioso y todo estaba basado en el Viejo Testamento, en la escritura religiosa. En fortalecer totalmente la iconografía que representaba el catolicismo. Sí, completamente. Adentro, o sea, yo te lo firmo que rara vez más bien nunca en una iglesia vas a ver
hay una representación de, no sé, de Poseidón, o sea, o algo así, eso no va a suceder. Y probablemente, o sea, él tal vez quiso hacer algo así como de, miren, la entrada a mí se me hace curioso, ¿no? Porque esta escena donde está la Virgen María cargando a su hijo recién muerto y pues llorando y sufriendo, que en la escultura no lloraban ni sufrían, pues nunca pasó en la Biblia, ¿no? Digamos que no sucedió. Y casualmente este hombre quería poner una representación de Cupido en la escultura original, lo cual te hace pensar que es María Magdalena, ¿no? Entonces, ¿qué tal si realmente él ni siquiera tenía la intención original o lo quería disfrazar de que era la Virgen? Tal vez él quería, ¿qué tal si era María Magdalena recibiendo a este hombre? Justamente es tratar de meter y tenía a Cupido abajo porque pues no se acaba de morir este hombre que tanto quería, ¿no? Entonces, pero nadie lo ve de esa manera, todos automáticamente lo relacionan como es la Virgen, se acabó, hasta aquí llegamos. Porque esa era la idea y era la intención de él, Ajá. que fuera como un sentido pues un tanto oculto. O sea, sí, ¿no? O sea, yo tengo que decir que era María. O sea, sí. La Virgen María, porque no podía ser otra persona. Pero tratando de ocultar como la intención de sí dar un Dios que no es a lo mejor tan lejano al humano. Y que sí se puede, porque también, pues pensémoslo, o sea, yo lo pienso como que sí estudié un tiempo la Biblia y que sí los viernes de ley a ir a estudiar la Biblia, que por ejemplo el catolicismo no lo hace al 100%, no es como estos grupos. A mí me tocó desde otra religión. Pero, o sea, sí como que si lo pienso como un cristiano, pues yo digo, ¿qué tan mal estaría eso? O sea, ¿qué tan mal está que tu Dios, que tiene toda esa concepción, esa idea de Dios, pues que haya tenido relaciones, o sea, que sea más real, pareja, que haya tenido... Deja de lo real, o sea, real hacia el humano, no hacia la divinidad. Pero es que era un humano, o sea, al final del día era un humano... Sí, que estaba buscándose. Como tú y como yo, pero... Él se mantuvo su vida de acuerdo a lo que Dios marcaba o marca, y por eso, o sea, fue como para demostrar que puedes hacerlo. ¿Pero tú crees que, por ejemplo, a lo mejor no pudo haber pasado? ¿O tú sí crees que no era una divinidad y que no podía tener ese contacto con personas? ¿O que no tenía esos deseos carnales, simplemente por lo que decías? No, ¿Tú qué crees? O sea, tentaciones tenía. O sea, ¿sí? Yo creo que sí. O sea, una cosa es que tengas la tentación, otra cosa es que lo hagas. Pero la tentación es muy carnal también, ¿no? No es tan de una divinidad. Así, pero tú no la decides. O sea, tú no decides si se te antoja, no sé, ponerte ebrio. Sí, pero o sea, lo que me refiero es que eres un ser tan superior que pues ya haces cosas así como... Pero él no era un ser superior, es que él era un hombre. Al final él era un hombre. Es que Jesús, bueno, no solo Jesús, sino cualquier Dios es un ícono, ¿no? Y al momento de ícono, como hay una palabra, pero cuando tú haces un ícono a una persona que es humana, como todos aquí, se pierde completamente esas características humanas y tienes que ver como esa persona, o sea, tú eres el humano que hace las cosas mal, que tiene malos pensamientos, y él no, porque él es un ícono muy inalcanzable, que es lo que todos aspiramos. Es como cuando una celebridad rompe con su pareja y entonces se hace un drama y salen todas las revistas, porque es totalmente humano eso, pero nosotros no lo vemos así porque es una celebridad, la cual convertimos en un ícono. Esto es como muchísimo más grande, pues es el más grande. Es endiosar, digamos, a cualquier personaje. Pero es que ahí hay un error de que endiosan a Jesús, y Jesús era un hombre. Al ser un hombre, pues tenía tentaciones y tenía todo, y probablemente sí, como sabemos que la Iglesia Católica maneja las cosas, maneja la información, probablemente sí no sabemos muchísimas cosas, y este sea como a lo mejor la punta del iceberg de muchos asuntos que no conocemos, pero que sería la realidad, y a lo mejor hasta podría ser más entendible para todos, como, hizo esto, por eso hizo lo otro, falló aquí, porque era un hombre. Pero porque todos piensan que es como el hijo de Dios, tal cual, o sea, no era Hércules, no era un semidios, era un hombre. Y al ser un hombre está muy cañón. Pero, por ejemplo, o sea, está toda esta idea también de que un montón de cosas se ocultaron, lo que tú nos platicaste hace rato, o sea, se ocultaron de la Biblia, o sea, la Biblia que conocemos y la historia que conocemos es un tramo, es una parte, es lo que se permitió, pero hubo muchas otras cosas que no se hicieron. No, que se mandaron al diablo.
O sea, sí, completamente. O sea, es lo que comentábamos como behind the scenes. Sí. Que hubo muchísimos textos donde hablaban de, como yo decía, ¿no? El partícipe de las mujeres en todo lo que hizo Jesús, ¿no? Eso obviamente se super eliminó. Hay muchísimos textos que hablan. Hay muchísimos textos que hablan de personas que hicieron cosas que a la iglesia no le convenía. Entonces obviamente desaparecieron esos textos y los metieron en la biblioteca del Vaticano o simplemente los destruyeron a un lugar donde fuera inalcanzable para el público, que los hiciera pensar de, oye, ¿qué tal si estas personas hicieron algo para colaborar en esto? ¿O qué tal si esto no fue tan así? ¿Qué tal si está...? Es como cuando pasa algo, cuando hay gente buena, hay gente mala. Más que gente buena y gente mala, siempre hay dos versiones de la historia, ¿no? Sí. Entonces a ti nada más te dejan leer lo que a la iglesia, por decirlo así, les conviene que tú sepas. De esto está bien, esto está mal y así, pero no vas a leer, pues realmente... Es como la historia en general, pues la cuentan los que ganan, ¿no? Entonces por eso siempre están los malos, los que hicieron mal, los dictadores del infierno y de toda esta historia... Y realmente no lees como la parte de, o sea, lo que tiene que decir la otra parte, o sea, lo que hicieron mal, los que tú tienes como vistos como si fueran los buenos, ¿no? Y obviamente la iglesia tiene 1000 textos escritos por muchas personas, historiadores, estudiosos desde la Edad Media, o sea, que simplemente dijeron, no, vamos a incluir esto, aunque haya sido cierto, aunque sí haya pasado, porque no nos conviene que la gente sepa esto. Le quitas un poquito de la divinidad. Credibilidad. Hay cosas que incluso están en la Biblia católica que utiliza el padre para dar la misa, pero hay versículos ahí que no tocan porque tampoco les conviene. Sí. O sea, en la Biblia dice que Dios es un Dios celoso y que no puedes adorar a nadie más, ni a otro Dios, ni a santos. Dice, no te harás figuras de santos ni de muertos, ni cosas así. ¿Y qué tal Eso ahora? significa que no puedes tener santos Virgen, ni creer en ni a santos. San Judas. Exacto, ni San Judas ni nadie. Pero no lo Pero dicen. esa es la Imagínate perspectiva de cuánto una dinero religión. les dejan. Sí, Es sí. la perspectiva de una religión. Si lo ves desde el catolicismo, si lo ves desde el hinduismo, desde muchas otras religiones, pues se rompe. O sea, es nada más la pequeña idea que tú generaste de lo que decía ahí. Y que además, traducir del hebreo a diferentes idiomas, pues ya también se iba mucho. O sea, muchas de las Ahí también debe haber muchísimas variaciones. Hay un texto en particular que a mí se me hace muy interesante. Tampoco les voy a decir, claro, lo escribió Sutano tal año y no Por sé, el o sea, nombre no. interesante. Pero alguna vez leí que existe un texto que obviamente la iglesia dijo, esto no va a aparecer en ningún lado, y no sé cómo lo leí, si esto fue prohibido en todas partes, pero que hablaba de que Judas, en realidad, Jesús fue y le dijo, esto va a pasar, ¿no? Porque yo soy Jesús y veo todo y Dios me dice y demás. Entonces, esto va a pasar. Para que yo llegue a mi forma más iluminada y a mi forma como etérea y absoluta, necesito, prácticamente fue como, mira, yo necesito que me crucifiquen. Entonces, para que me crucifiquen, necesito que tú vayas y les digas. Y entonces ya fue la última cena, Party Hard All Day All Night, y entonces Judas fue como de, no, pues mi compa me dijo que fuera a decirle a los romanos que lo crucificaran, porque si no lo crucifican, no va a llegar a su punto máximo y no van a perdonarle los como pecados de la humanidad gracias a él, entonces pues voy, ¿no? Y o sea, imagínate que existe esa versión. Imagínate que tú vas a algún lado a decir, oigan, igual y Judas no es el traidor maldito que todo el mundo nos dice, igual y pasó esto, ¿no? Pues es una forma. O sea, más bien era un plan bastante bien elaborado, ¿no? Sí. Sí, le tocó ser la pieza de ajedrez que tenía que... El hacker. Pero que el mismo Jesus Christ fue y se lo pidió, claro. porque él sabía que era parte de lo que necesitaba pasar para ascender al cielo, o sea... Y obviamente no le vas a decir eso a la gente. Pero ¿cómo vas a saber que esa acción va a repercutir tantos siglos después? Oye, o sea, pudo haber no pasado nada, Ajá, y nadie exacto. se enteraba ni quién era Jesús, y nunca hubiera existido. Yo estoy muy segura que Jesús en ningún momento de todo su camino iluminado dijo, claro, se va a hacer esta institución llamada la iglesia que va a oprimir a mucha gente y va como a vivir de la ignorancia de las masas. Yo no creo que si Jesús no te la- Claro, en su ningún intención momento. sí era buena. Sí, realmente. exacto, justo. Pues bueno, la verdad es que está bien interesante, a nosotros nos gustó un montón el tema, pero ustedes cuéntenos, platícanos si creen que ese Dios podría haber sido como un poco más light, más carnal, si tiene algo de malo o no tiene algo de malo, o si lo ven como una blasfemia
Totalmente. Blasfemia. Ok. Recuerden Bueno. suscribirse, denle like, pongan la campanita y nos vemos en el segundo. Va. Gracias. Cuídense.